corrupción es un cáncer que se expande alarmantemente en la estructura gubernamental peruana. La Contraloría General de la República, organismo encargado de la fiscalización de 3.600 entidades que manejan recursos públicos, pone en evidencia a través de su Observatorio Nacional de Corrupción lo siguiente. Según el último reporte de Contraloría, más de 8.700 funcionarios públicos están inmersos en hechos irregulares, lo cual representa más de 5.700 millones de soles en inversión pública, dinero que debería ir a programas o diferentes iniciativas públicas que beneficien a millones de peruanos. ¿Pero qué tanto se ha expandido la corrupción en el Perú? Casos como el de la concesión del tramo 2 de la longitudinal de la Sierra, carretera que conecta dos localidades entre Trujillo y Cajamarca, que según la Contraloría deja un perjuicio al país de más de 36 millones de dólares, además de 29 millones de dólares que deja de percibir el Estado por cobros de peajes, o el caso ocurrido el año pasado, en el que 8.500 vacunas contra la COVID-19 vencieron al no ser distribuidas, afectando el Plan Nacional de Vacunación. Son apenas dos muestras de lo que la negligencia funcional o la corrupción pueden generar. Muestran mayores niveles de deterioro institucional medido a través de estos indicadores. Es decir, las intervenciones que ha hecho en la Contraloría, por ejemplo, pues hemos encontrado perjuicios económicos más grandes que en otras. O, por ejemplo, ajustando también por el tamaño de las inversiones, ¿no? Este observatorio de índices de corrupción de la Contraloría evaluó a más de 1.600 entidades, entre organismos del gobierno nacional, regional y local, que si bien representan la mitad del total que evalúan, muestran el 91% de los problemas en materia de corrupción en el país. La falta de transparencia o rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y diferentes actos irregulares son dos de los elementos más recurrentes. O, por ejemplo, los funcionarios que deberían declarar no declaran respecto de otras regiones. O, por ejemplo, el tema de los sancionados, ¿no? Están más sancionados en términos relativos que otras regiones. Entre los ministerios, instituciones y organizaciones con más alto índice de corrupción se ubican el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MINSA, Provías Nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Agrorural y el INPE. Agrorural también se situó bajo la lupa de la Contraloría por la convocatoria internacional para la adquisición de 73.000 toneladas de fertilizantes para la campaña agrícola 2022. Además, este índice también registra cuáles son las regiones con municipios con mayor cantidad de casos de corrupción. Lima Metropolitana, Callao, Moquegua, Ucayali y Puno. Porque, sobre todo con los nuevos gobiernos regionales y locales, ¿qué cosas debería implementar el gobernador o el alcalde provincial o distrital para bajar el ranking? Para no estar en la parte superior, sino hacia los niveles más moderados. La corrupción le quita oportunidades de progreso al país en todos los niveles. Hace mal uso del dinero público, de los impuestos, de nuestras contribuciones. La vigilancia y fiscalización son fundamentales para frenar ese flagelo. Pero vamos con un detalle previo, muy breve, de lo que significa esta corrupción y cómo impacta por regiones. Ojo, la fuente es la Contraloría. ¿Y cómo se establecen estos números? En base a número de casos detectados de presunta corrupción y los montos involucrados de perjuicio al Estado, del perjuicio a todos nosotros. Quienes encabezan el ranking los tienen ustedes aquí. Primero el Callao, con un ratio de 69.2. Loreto, increíble, una región tan abandonada, 65.6, lo que ocurre con la corrupción. Tacna, Arequipa, Lima Metropolitana, todas ellas por encima del 60. Y aquí el medio alto, que viene a ser también otras regiones donde se han presentado casos muy graves de corrupción. Moquegua encabeza, ya en lo que viene a ser la banda media, ¿no es cierto? Moquegua, Lambayeque, Piura, Tumbes y Pasco. Todas regiones con dinero, con canon, con presupuesto, pero cuyas autoridades, algunas de ellas, no han manejado bien el dinero. Lamentablemente la corrupción sigue siendo ese cáncer que todos denunciamos. Bueno, y además se repite a través de los diferentes gobiernos.